buen manejo contractual con el Estado. En esta oportunidad tenemos a la doctora Stephanie Rubio, que es socia del doctor Miguel Avilés, quien expuso el día de ayer, ¿no? Ella tiene una alta experiencia en contrataciones del Estado, que es su especialidad, dicho sea de paso, y yo creo que les podrá dar luces a aquellas dudas y a unos tips para un adecuado manejo contractual. Y nuevamente, a nombre de Habla, le damos la bienvenida a ella y a ustedes por su participación. Adelante, doctora Stephanie, le dejo el micrófono. Muchas gracias, señor Alberto. Buenas noches con todos. En principio, gracias a Habla por la invitación al estudio para poder darles, como bien indica el señor Alberto, unos tips, unas guías para poder llevar un contrato con el Estado de forma adecuada. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí y espero con la mayor voluntad poder absolver todas sus dudas y aclarar muchas de ellas también. Voy a proyectar, permítame un segundo, por favor. Bueno, la modalidad va a ser la misma que la de ayer. Vamos a seguir una exposición de 45 minutos con un intervalo de 15 minutos para preguntas y luego una exposición final de 45 minutos también. Lo que habíamos conversado ayer, lo que les había transmitido el doctor Miguel, es que nosotros consideramos que hay 7 pasos o 7 acciones que hay que tener en cuenta para poder tener un manejo contractual adecuado. Las dos primeras están, la primera es tener en claro o tener en consideración cuáles son las prerrogativas que tiene el Estado. El segundo es tener cuidado de las formalidades. Y el día de hoy me va a tocar hablarles a ustedes sobre las otras 5 acciones que tienen que tener. Y empezaré por la número 3, que es conocer las condiciones del contrato. En todo contrato existe una línea base, que es, digamos, la fotografía inicial que todo contratista tiene que tener para poder llevar la ejecución de la obra de forma correcta. Esta línea base está formada por 3 elementos esenciales: el alcance, el plazo y el costo. Entonces, esta línea base tiene que ser conocida por el contratista desde el inicio. Eso quiere decir que yo tengo que saber qué es lo que tengo que ejecutar a través del alcance, en cuánto tiempo lo tengo que ejecutar a través del plazo y cuánto me va a costar ejecutarlo a través del presupuesto. Ello a fin de poder controlar y supervisar que en el camino, en el curso de la ejecución, no se distorsionen estos 3 elementos que tienen que guardar un equilibrio perfecto para poder obtener resultados favorables en el proyecto. Entonces, ¿dónde están precisamente estos 3 elementos importantes de la línea base? ¿Dónde los tenemos? En los documentos contractuales. Por eso es importante conocer qué dice nuestro contrato y conocer las condiciones contractuales que tenemos. ¿Ello por qué? Porque el conocimiento es poder y saber para qué se nos ha contratado nos va a llevar a tener claro cuál es el límite de nuestras obligaciones y hasta dónde tenemos que llevar con ellas y evitar que se nos pidan más cosas de las que no están contenidas en el contrato o hacer menos cosas de las que se nos están pidiendo y así evitar problemas como penalidades, incumplimientos y todo lo que ya conocemos. Estas condiciones contractuales están establecidas en diversos documentos. El primero es propiamente el contrato, en su propio documento redactado, que de hecho es un formato que ya está preestablecido en las bases integradas y que muchas entidades simplemente cumplen con rellenar este formato con la información básica del proceso y es todo en cuanto al contrato. Lo correcto sería que en el contrato se establezcan todas las condiciones que van a regir el marco contractual y la relación contractual. Sin embargo, como repito, la mayoría de entidades solo sigue el formato que está establecido en las bases. Por ello, hay que tener atención también a lo que indican las bases integradas. Las bases integradas son las reglas que van a regir principalmente no solo el proceso de selección, sino también las condiciones contractuales. En el capítulo 3 de la sección específica de las bases integradas siempre está el requerimiento.
Y el requerimiento es precisamente todas las condiciones por las cuales se nos está contratando, se nos pretende contratar. Tener conocimiento de ello al detalle nos va a dar luz de hasta dónde alcanza nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones en el marco de este contrato. Por ello es importante estudiar, revisar bien las bases para poder saber qué es lo que tenemos que ejecutar, cómo, cuándo, con qué herramientas, qué profesionales, y todo eso está establecido en las bases integrales. Incluso las bases, la lectura correcta de las bases nos va a permitir tomar decisiones de si estamos en la capacidad logística y económica de poder presentar nuestra oferta y poder contratar futuramente con el Estado. Porque de repente nos están pidiendo o nos van a pedir condiciones que no estamos en la capacidad de asumir, y eso nos traería como principal consecuencia incumplir en el contrato y luego tener todas las consecuencias negativas que ya conocemos se pueden dar. Entonces es importante, además de la revisión del contrato propiamente, tener mucha consideración y revisar a detalle lo que son las bases integradas también. La oferta ganadora es también una parte integrante o un documento que integra el contrato. Y es porque todo lo que nosotros ofertamos en el marco de nuestra propuesta debe ser cumplido. ¿Ello por qué? Porque la entidad va a escoger, en virtud de nuestra propuesta, el mejor precio y asegurando la calidad de lo que vamos a ofertar. Entonces hay que tener cuidado en nuestra oferta, sobre todo en los cronogramas, porque como bien explicaba ayer el doctor Miguel, hay cronogramas que a veces son imposibles de cumplir y nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello y establecemos metas que bajo nuestro equipo o nuestra logística no vamos a poder cumplir y nosotros mismos nos ponemos cabe y nos caemos desde el inicio en nuestra oferta. O sea que hay que tener también mucho cuidado con lo que vamos a ofertar y siempre siendo realistas en lo que vamos a establecer ahí. Y finalmente, otros documentos, como por ejemplo el expediente técnico, que sin duda alguna tienen que revisarlo para saber todos los alcances técnicos que van a ejecutar cuando se trata de obra, los términos de referencia, cuando se trata de servicios, y las especificaciones técnicas cuando se trata de bienes. Entonces, estos 4 documentos son los documentos que integran el contrato. Es decir, que en estos 4 documentos yo voy a encontrar todos los lineamientos y las obligaciones que debo ejecutar a propósito del contrato. ¿La entidad me puede pedir más allá de lo que establece en estos documentos? No. La entidad no puede pedir más allá de lo que está establecido contractualmente. ¿Puedo ejecutar menos de lo que está establecido en estas condiciones contractuales? Tampoco. El contrato, las bases integradas, la oferta ganadora y los demás expedientes, los demás documentos que he mencionado marcan el límite de nuestras obligaciones, responsabilidades y derechos frente a la entidad. Por eso es importante conocer las condiciones del contrato. Ahora, a propósito de ello, y como parte de conocer las condiciones de contrato, hay que saber distinguir lo que es una obligación esencial y lo que es un deber jurídico. ¿Y ello por qué es importante? Porque el contratista, a diferencia de la entidad, el contratista solo puede resolver el contrato por un incumplimiento de una obligación esencial. La entidad puede resolver el contrato por incumplimiento injustificado, por retraso injustificado, por paralización injustificada, por máxima penalidad, porque el incumplimiento ya no puede ser revertido, en fin. Pero el contratista solo puede resolver cuando la entidad incumpla una obligación esencial. Y una obligación esencial establecida a nivel normativo es el pago. El pago es la principal obligación esencial de la entidad. Pero adicionalmente pueden haber otras, y para que estas puedan ser consideradas como esenciales, tienen que estar, primero, ser indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, deben satisfacer el interés de nuestra contraparte y deben estar contenidas en algunos de los documentos contractuales que anteriormente les referí. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque la mayoría de contratistas, o algunos contratistas, resuelven el contrato por causas que no están vinculadas con un requerimiento de obligación esencial de la entidad. ¿Y qué diferencia hay entre un deber jurídico y una obligación esencial?
El deber jurídico es meramente el cumplimiento de las normas. O sea, el deber jurídico es lo que yo tengo que hacer por una disposición normativa. En cambio, una obligación es, es, es lo que tengo que hacer, pero a propósito de una relación contractual, en la que yo he asumido obligaciones con mi contraparte y viceversa, pero no parte de una disposición normativa, sino que es algo contractual. Entonces, se confunde muchas veces obligaciones que son a nivel normativo con obligaciones que tienen carácter esencial. Por ejemplo, si como contratista yo quisiera resolver el contrato porque no se me designó el supervisor, estaría resolviendo por una obligación esencial o por un deber jurídico. Antes, y de hecho hace buen tiempo existían pronunciamientos del laudo que consideraban este incumplimiento por parte de la entidad como una obligación esencial porque impedía alcanzar la finalidad del contrato. Nótese que todo contrato de obra tiene que estar bajo la supervisión de un inspector o supervisor. Entonces consideraban este incumplimiento como una obligación esencial y validaban la resolución del contrato. Pero ahora, a propósito también de la opinión 3/2021, que precisamente marca la diferencia entre este deber jurídico y esta obligación esencial, hay una tendencia arbitral que desestima y declara la nulidad, validez de la resolución del contrato practicada por el contratista cuando está referida a un deber jurídico, precisamente por la diferenciación que les acabo de mencionar, que una obligación esencial, además de ser indispensable para poder cumplir los objetivos del contrato, tiene que estar expresamente establecido en alguno de los documentos contractuales. Y es por eso que ahora hay muchos laudos en los que se declara la nulidad de la resolución del contrato practicada por el contratista cuando, por ejemplo, se ha resuelto porque no se designó el supervisor o porque no se absolvieron consultas, salvo que estas obligaciones también estén contenidas de manera específica y puntual en los documentos contractuales. Por eso aquí tienen que tener mucha atención en las obligaciones que la entidad ha asumido a propósito de los documentos contractuales para que puedan apercibirlo sobre una obligación esencial y no sobre un deber jurídico, porque a la larga, en la instancia arbitral, si esto llega a arbitraje, que de hecho va a ser así porque la resolución de contrato practicada por el contratista siempre es impugnada a nivel arbitral por las entidades, probablemente vaya a tener el tribunal arbitral un concepto o una diferenciación a propósito de esta opinión de lo que es el deber jurídico y una obligación. Doctora, disculpe, ¿podría dar unos ejemplos a manera de ilustración? Sí, por supuesto, lo que mencionaba, por ejemplo, la designación del supervisor es una obligación jurídica porque está en el reglamento, pero no es una obligación esencial si es que no se ha incluido de forma puntual en el contrato o algún documento contractual. La solución de consultas, la demora en la absolución de consultas también es un deber jurídico que no meritaría un incumplimiento de obligaciones esenciales, salvo, repito, ya la contingencia, de que por algún lado de las condiciones contractuales se haya establecido que la entidad tiene la obligación de absorber las consultas de X temas. Por ejemplo, las autorizaciones vinculadas con la entidad también son un tema controversial porque hay algunas autorizaciones que son evidentes que tiene que tramitar la entidad, pero que al no estar establecidas en el contrato como una obligación propia de la entidad, sirve como alegato o como argumento de las entidades para establecer que no se trata de una obligación esencial y de hecho, como les comentaba, hay una tendencia arbitral en ese sentido, ¿no? Las servidumbres también. Las servidumbres nosotros sabemos que está a cargo de la entidad. La disposición del terreno, la disponibilidad del terreno es una obligación contractual, es una obligación de la entidad, normativa a veces y contractual cuando está establecido en alguno de los documentos que acabo de mencionarles, ¿no? Esas principalmente 4 son las principales materias que generan confusión en lo que se trata de una obligación esencial y un deber jurídico. Pero la principal diferencia para que las entiendan es que las obligaciones esenciales, además de ser indispensables para cumplir los objetivos,
tienen que estar establecidas de forma expresa en algunos de los documentos contractuales. Esas dos son las principales características de la obligación esencial, y esas dos son las que se están respetando y requiriendo a nivel arbitral para poder definir o establecer que una obligación tiene carácter esencial. Ahora bien, el cuarto paso, el cuarto punto, la cuarta acción que tienen que tener en claro es el control de los gastos reclamables. ¿Por qué? Porque cuando surgen situaciones que extienden el tiempo, en la mayoría de los casos, salvo las ampliaciones de plazo que están generadas por un retraso, amerita que nosotros debamos acreditar los gastos en los que hemos incurrido. Entonces nosotros hemos considerado 4 grandes grupos que siempre está en toda ejecución, sea de obra, de bienes, de servicios. Siempre hay estos 4 grupos económicos. Primero son el personal, o sea, el capital humano que tú tengas, tanto en tus técnicos, tus operarios, tus administrativos, todo tu personal involucrado en la ejecución de la obra o la prestación del servicio. También están los equipos, las maquinarias que puedas utilizar para este propósito. Tercero, las garantías, que de hecho son, según las prerrogativas que hablaba ayer el doctor, son exigencias por parte de la entidad en el marco de las contrataciones con el Estado. Son de 2 tipos, de fiel cumplimiento o de adelantos. Los adelantos pueden ser adelanto directo, adelanto de materiales, los cuales estamos obligados a renovar en cuanto al fiel cumplimiento hasta que quede consentida la liquidación, y en cuanto a los adelantos hasta que cumplamos con la amortización. Pero de hecho, a veces suceden cosas durante la ejecución que van postergando estos fines determinados contractualmente, ¿no? Y ello amerita que los gastos en los que incurrimos para mantener estas garantías se vayan extendiendo, ¿no? También tenemos como cuarto grupo la logística. La logística es todo lo que va a ser necesario para nosotros poder ejecutar lo que se nos ha encomendado, ¿no? Entonces, la oficina, los servicios, los insumos, el almacén, los materiales para ejecutar, todo ello, estos 4 grandes grupos tienen que tener un control minucioso, ordenado, de tal manera que si se presenta alguna situación en la que el plazo principalmente se extienda más allá de lo que teníamos previsto, tengamos estos 4 grandes grupos económicos ordenados, determinados, para que sea más fácil acreditar nuestros gastos generales y que los podamos reclamar de manera certera, ¿no? El gran problema de muchos contratistas es que no tienen un control contable de estos gastos, y a la hora que tiene que acreditar sus gastos generales es realmente un problema porque no tiene ordenada la contabilidad, no tiene los recibos por honorarios al día, no tiene la planilla, no tiene las facturas. Entonces es bastante difícil en algunos casos cuando no se tiene un control inicial y ordenado durante el tiempo para poder acreditar estos gastos. Ahora, ¿qué gastos son reclamables en el marco de las contrataciones con el Estado? En principio, bueno, ya sabemos, son los gastos generales, pero voy a empezar por la utilidad dejada de percibir. El 50% de la utilidad dejada de percibir. Este concepto va a ser reclamable cuando nosotros resolvamos el contrato y este sea declarado ya sea por el tribunal o quede consentido la resolución que hemos practicado. Entonces, cuando practicamos la resolución y esta es consentida o confirmada por el tribunal, tenemos el derecho de reclamar el 50% de la utilidad dejada de percibir sobre el saldo de la obra, pero este gasto tiene que ser reclamado en la liquidación de la obra. No es que podamos reclamarla de inmediato apenas se consienta la resolución del contrato. Tenemos que reclamarla en la liquidación. También podemos reclamar los daños y perjuicios que se hayan generado como consecuencia de la resolución del contrato por la demora en cumplir con los requisitos para el inicio del plazo de ejecución. Y estos daños y perjuicios ascienden al 5 sobre 10.000 del monto del contrato por cada día de demora, alcanzando un máximo de 75 sobre 10.000 del monto del contrato. Que esto también lo podemos reclamar cuando la entidad haya causado la resolución del contrato por no cumplir con los requisitos que se necesita para iniciar el plazo de ejecución. También podemos reclamar los mayores metrados
en los contratos a precios unitarios, naturalmente cuando el supervisor los haya autorizado y nosotros hayamos cumplido con su ejecución. También podemos reclamar estos gastos. Los intereses, naturalmente, cuando la entidad demora en cancelar nuestras valorizaciones, tenemos el derecho de reclamar el pago de intereses a través también de una valorización. Y, sin duda alguna, tenemos el derecho de reclamar los mayores costos directos y gastos generales cuando se den ampliaciones de plazo, cuando se den suspensión de plazo y cuando hay una demora en los plazos establecidos para la recepción de la obra. Sobre los gastos generales y los costos directos hay que tener en consideración algunas cosas que a veces se confunden. Por ejemplo, cuando los gastos generales, como consecuencia de una ampliación de plazo, son generadas por retraso, o sea, cuando la ampliación de plazo ha sido causada por un retraso, nos da derecho a gastos generales a través del el gasto diario, el gasto general diario. Este gasto general diario se calcula con los gastos generales que hemos ofertado, divididos entre el plazo contractual y aplicados al coeficiente IO sobre el IP, que es el índice de precio de consumidor del mes en que se dio la causal, y el IP es el índice de precios del mes en que se dio el valor referencial de nuestro contrato. Entonces, es una aplicación, es una mera aplicación de fórmulas el cálculo de gastos generales cuando se trata de una ampliación de plazo concedida por un retraso. Cuando la ampliación de plazo se trata de una paralización de obra, ahí sí nosotros tenemos que acreditar los gastos generales que queremos reclamar. Y es por eso que les mencionaba anteriormente que es muy importante ser ordenados y cuidadosos con los gastos en los que estamos incurriendo para poder sustentar los gastos generales que vamos a reclamar en este periodo adicional, en este periodo extra, que se ha ocasionado como una consecuencia no atribuible a nosotros. De repente es importante que haga una diferenciación en lo que es un retraso o una paralización. El retraso se da cuando no ejecuto las partidas al ritmo que yo tenía programado, por las razones que sea, pero lo ejecuto a un ritmo más lento. En cambio, la paralización es cuando no ejecuto ninguna partida porque las condiciones no me permiten ejecutar absolutamente nada. Entonces, en el retraso ejecuto, pero a un ritmo más lento que el que yo tenía previsto para ejecutar. Y en el caso de paralizaciones, no ejecuto absolutamente nada. Y con ello, naturalmente, se suspenden todas mis actividades. Es por eso que si se hace esa diferenciación a nivel normativo en cuanto a la forma de acreditación de los gastos generales. Ahora bien, la suspensión de los plazos, en la suspensión del plazo solo genera el reconocimiento de mayores gastos generales. Perdón un poquito para silenciar. ¿Qué? Ya, perdón, disculpen la interrupción. En la suspensión de plazo solo se pueden reconocer los gastos generales que hayan sido necesarios para viabilizar el periodo de suspensión. Como mencionaba ayer el doctor Miguel, existe bastante controversia sobre ello porque las mayorías de entidades no es intención reconocer estos gastos. Pero es importante que ustedes sepan que la norma los respalda a reclamar los gastos, pero solo aquellos que fueron necesarios para viabilizar los periodos de suspensión. ¿Cuáles son los gastos que podrían ser necesarios para viabilizar estos periodos? El residente, naturalmente, porque no puedo decirle al residente, ¿sabes qué? Tómate unas vacaciones de unos meses hasta que se solucione esta causal y luego vuelve a la obra. Es imposible porque además él es el representante técnico del contratista en la zona de ejecución y él es el que va a determinar si la causal de suspensión continúa, persiste, terminó, en coordinación con la supervisión. O sea, el gasto del residente es algo necesario para viabilizar la suspensión. Tengo materiales, entonces es necesario tener un almacén y un almacenero para poder el control de estos materiales, porque si ellos se pierden, no es un perjuicio que va a asumir el contratista. También el guardián de la obra. Es necesario porque dependiendo de dónde estemos, siempre es necesario para cuidar la maquinaria, para cuidar los elementos, los insumos, los materiales que estén ahí, siempre es necesario el guardián. Entonces, este tipo de gastos
que son esenciales para viabilizar el periodo de suspensión deben ser totalmente reconocidos por la entidad y porque son un derecho reclamable, ¿no? También, cuando se suspende el plazo por valorizaciones impagas, por el pago de 3 valorizaciones o más, en este caso, cuando se suspende el plazo por esta causa, sí se reclaman los gastos generales debidamente acreditados. Ya no los necesarios para viabilizar la suspensión, sino todos aquellos en los que he incurrido para poder mantener el periodo de suspensión por un incumplimiento de la entidad en el pago de las valorizaciones. Otro concepto, además, como había mencionado, cuando la entidad supera los plazos para recepcionar la obra, también puedo reclamar los gastos generales debidamente acreditados. Entonces, por eso le digo que es importante cuidar el orden contable, documentario, de los gastos que incurrimos, sobre todo en los periodos en que vamos más allá del plazo establecido, para poder, en su oportunidad, reclamarlos y sustentarlos de forma correcta. Lo que dice la norma es que estos gastos deben reclamarse a través de una valorización, pero ella no merma el derecho de que si ustedes no lo han hecho, a través de una valorización puedan reclamarlo también en su liquidación o en el proceso arbitral, si es que se haya iniciado alguno, ¿no? Pero tienen que tener mucho cuidado con el orden documental, como les repito, de estos gastos. Y para ello necesitan, pues, tener también alineado, tener una alineación, un conversatorio con su contabilidad, ¿no? Para que vean qué documentos son importantes, los recibos por honorarios, los pagos realizados, la declaración de la planilla, las facturas que se hayan emitido, el contrato de alquiler de maquinaria, y todo ello es importante para poder sustentar estos gastos reclamables, ¿no? Ahora, si siguiendo todas estas pautas que les hemos dado ayer y hoy, aún así se generan controversias, porque de hecho hay muchas entidades bueno, que son de hecho confrontativas o muy apegadas a la norma, o por las razones que fuera, surgieran controversias, o que estos tips no les hayan permitido solucionar las cosas dentro del marco contractual, entonces tenemos que estar preparados para enfrentar una controversia. Y es precisamente este el quinto paso que tenemos que tener previsto para poder establecer y llevar a cabo una buena defensa a nivel arbitral. Para ello tenemos que tener presente 4 cosas importantes. Primero, saber cuáles son los mecanismos de solución de controversia. Segundo, tener mucho cuidado con el plazo de caducidad, mucho cuidado. Tercero, saber en qué momento utilizar las medidas cautelares. Y 4, conocer, a propósito de estas medidas cautelares, esta nueva tendencia del arbitraje de emergencia que se está dando, precisamente para resolver los incidentes cautelares. Entonces, en principio, y a propósito de los mecanismos de solución de controversia, el reglamento ha previsto 3: la conciliación, el arbitraje y la JRD, que es la Junta de Resolución de Disputas. La conciliación generalmente es facultativa, pero hay muchos contratos que establecen que previamente al arbitraje se debe iniciar necesariamente la conciliación. La JRD es facultativa hasta los 20 millones. Pasado los 20 millones es de naturaleza obligatoria, tiene que haber necesariamente una junta de resolución de disputas en los contratos superiores a 20 millones. Y el arbitraje es el principal mecanismo de solución de controversias en el marco de las contrataciones con el Estado. Si no concilias, necesitas ir a arbitraje. Y si no estás conforme con una decisión de la JRD o varios supuestos más que vamos a conversar más adelante respecto de la JRD, también tienes que ir al arbitraje. Entonces, por decirlo así, el arbitraje es el principal mecanismo de solución de controversias que se da en el marco de las contrataciones con el Estado. Ahora, ¿cómo saber qué tengo que utilizar? ¿Cómo saber qué tengo que... ¿Por qué mecanismo ir? ¿Es facultativo? ¿Puedo escoger cualquiera? ¿Me tengo que basar en la norma? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y todo ello debe estar establecido en la cláusula de solución de controversia.
En el contrato hay una cláusula obligatoria de solución de controversias en el que se tiene que establecer todos estos lineamientos. Se tiene que establecer si la conciliación es un requisito previo o no lo es, o si es facultativo. Se tiene que establecer si el arbitraje es ad hoc o es institucional. Se tiene que establecer qué institución arbitral va a establecer o va a organizar y administrar mi arbitraje. Se tiene que establecer cuántos árbitros van a resolver mi controversia. Se tiene que establecer todo lo que quieran pactar las partes, los costos del arbitraje también se deberían establecer en la cláusula de solución de controversias. Lo cierto es que esto no se hace, porque como había repetido, el contrato es un formato preestablecido que muchas entidades simplemente cumplen con modificar lo editable, lo que está principalmente orientado al proceso, al plazo, al monto, a los objetivos a veces, al requerimiento, pero en lo demás lo dejan como una cláusula predeterminada y preestablecida y no establecen ninguna disposición respecto a eso. Entonces, ¿qué hacer si mi cláusula arbitral no me dice qué tipo de arbitraje es, no me dice qué institución arbitral tengo que ir, no me dice cuántos árbitros tengo que designar, y no me dice nada de ello? Entonces, no me dice si la conciliación es previo o no es previo, es facultativo. En estos casos, cuando la cláusula de solución de controversias, como de hecho la mayoría de contratos los tiene, es muy general, la disposición, el artículo 226 de la ley del reglamento de contrataciones con el Estado, que está referido al arbitraje, establece cuáles son, cómo hacer o cómo proceder en caso exista este tipo de cláusula de solución de controversias, ¿no? Este convenio arbitral. Entonces, por ejemplo, si no se ha establecido que la conciliación es un requisito un prerequisito para ir al arbitraje, entonces simplemente es facultativo. O sea, no es obligatorio ir a la conciliación para antes ir al arbitraje. Si no se ha establecido si el arbitraje es ad hoc o es institucional, la norma, el artículo 26, señala que se debe considerar que es un arbitraje institucional y se puede iniciar el arbitraje en cualquier centro de arbitraje. Asimismo, si por ejemplo se establece que es un contrato ad hoc, pero bajo la normativa, que la voy a explicar más adelante también, no podemos advertir que tiene que ser institucional por el monto del contrato, también la norma establece que tiene que ser un arbitraje institucional que puede ser organizado por cualquier institución arbitral. Asimismo, cuando se establezca que se trata de un contrato institucional, pero no se ponga qué organización o qué centro de arbitraje lo tiene que administrar, la norma también señala que se tiene que iniciar el arbitraje en cualquier centro arbitral para que organice y administre nuestro arbitraje. Entonces, estas disposiciones están establecidas en el artículo 226 del reglamento y en caso su cláusula arbitral sea muy genérica, pueden acudir a este artículo para determinar qué situación es aplicable a su contrato. Bueno, hasta aquí han pasado 45 minutos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento para poder pasar ya a lo que es propiamente lo principal del arbitraje? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahorita? Por mi lado, ¿Sí? sí. ¿Continúo? ¿Todo claro? Sí, Stephanie, por mi lado, sí. No sé si alguien quiere que le repitas algún tema, ¿no? Pues no veo en el chat. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, bien. Mira, yo recién he entrado. Quiero hacerte la consulta si en este tema también vamos a, o de repente ya lo tocaste, como he llegado un poco tarde y más bien las disculpas del caso. Si van a tocar el tema de intervención económica también, ¿no? Que es otra de las medidas que también establece dentro del proceso constructivo para darle una viabilidad a los proyectos, ¿no? Ese tema se tocó ayer, querido amigo. Ah, ok, ya lo han tocado. Sí, el día de ayer.
se tocó puntualmente, lo tocó el doctor Miguel Avilés. Ah, ok, igual. Muchas gracias. No, a ti. Bueno, entonces continúo porque veo que en el chat ponen que está todo claro. Ahora, el arbitraje, como bien lo mencionaba, es el principal mecanismo de solución de controversias que tenemos. Y hay que tener en cuenta algunas cosas, algunas modificaciones nuevas que hay a propósito de este mecanismo de solución de controversias. El primero, como había mencionado, puede ser de tipo ad hoc o institucional. El arbitraje ad hoc, para hacer un comentario rápido para que lo puedan entender, es aquel que está administrado por, bueno, naturalmente por árbitros, pero ellos mismos, el presidente designa a su secretario arbitral para que entre ellos dos organicen y lleven el arbitraje. No se necesita una institución arbitral que lo administre. Entonces, simplemente el presidente cumple con designar a su secretario, quien es, digamos, la ayuda o el soporte para poder o se las inventa el presidente, sino son las que establece el OCE a través de la directiva del SNA, pero propiamente en la forma de organización la organiza el secretario arbitral designado por el presidente, que es, digamos, el apoyo, el soporte del tribunal para notificar resoluciones, proyectar, formular las audiencias, dar un soporte al tribunal en las audiencias. En cambio, el arbitraje institucional es administrado, organizado directamente por una institución arbitral. Esa es la principal diferencia entre uno y otro tipo de arbitraje, ¿no? La norma, hasta hace unos años, establecía como un arbitraje predominante el ad hoc, pero en las últimas modificatorias se ha establecido como arbitraje predominante el institucional. Es decir, que el arbitraje por defecto en la normativa actual de contrataciones con el Estado es institucional, salvo excepciones particulares como las que les voy a comentar ahorita, que son que exista un acuerdo entre las partes y que el contrato sea menor o igual o a 5 millones. Eso es lo que establece el reglamento de contrataciones con el Estado. Pero aquí hay una controversia de muchas entidades respecto a la disposición, al decreto de urgencia 2020 que modifica precisamente la ley de arbitraje. Esta disposición establece que los arbitrajes ad hoc solamente pueden ser llevados a cabo cuando el contrato sea como un máximo de 10 UITs. Entonces, existe naturalmente, digamos, una incongruencia entre disposiciones para determinar qué tipo de arbitraje tengo que iniciar dependiendo de la cuantía de mi contrato. ¿Cuál debería aplicar? ¿El decreto de urgencia 2020 o lo que señala la ley de contrataciones con el Estado? Este es un tema que ha generado un poco de controversia, pero que es muy fácil de resolver. El numeral 45.11 de la Ley de Contrataciones con el Estado establece que las cláusulas de solución de controversia establecidas en esa ley, en el reglamento, son las que deben cumplirse. Y de manera supletoria, en aquellos casos donde no existe una disposición normativa en algún extremo, se debe aplicar la ley o norma de la materia. Es decir, que cuando la ley y el reglamento de contrataciones con el Estado no prevean una disposición normativa respecto al mecanismo de solución de controversias, de conciliación o arbitraje, cuando no hayan señalado nada puntual, se puede aplicar de forma supletoria propiamente la normativa de conciliación y la normativa de arbitraje. En este caso es la ley de arbitraje. Perdón. Eso quiere decir que en aquellos casos en que la ley se contraponga o establezca una disposición distinta a la que ha señalado el reglamento y la ley de contrataciones con el Estado, no debe aplicarse. En este sentido, existe, como había repetido, una distorsión de lo que se tiene que cumplir en este extremo. Y la norma de contrataciones con el Estado a través de su ley es muy clara. Lo que tiene que cumplirse es lo señalado en la ley de reglamento de contrataciones con el Estado. Solo en aquellos casos, repito, en los que no se ha dicho nada al respecto, es que se
tiene que aplicar de manera supletoria lo que dice la ley y el reglamento. Y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, que esta nueva modificatoria ha señalado que si no se emite ningún acto, ninguna actuación procesal durante 4 meses, se declara el abandono del proceso. Y si esto es sometido nuevamente a arbitraje y se vuelve a declarar el abandono del proceso, entonces caduca el derecho y ya no puede someterlo a arbitraje. Esta es una modificatoria que se implementó en el Decreto de Urgencia 2020 y que no se opone a ninguna normativa, alguna disposición que haya señalado la ley de contrataciones o su reglamento, razón por la cual debe ser aplicable a los procesos arbitrales, porque no se opone a ninguna disposición normativa de contrataciones. Lo que sí es diferente a lo que el supuesto anterior que les he comentado, donde la norma de contrataciones ha previsto en qué casos, a nivel de cuantía, se tiene que utilizar el arbitraje ad hoc. Por ello, la controversia que existe o la interpretación que existe en este sentido es muy fácil de solucionar, basta simplemente leer lo que dice el artículo 45.11 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Ahora, si iniciamos la conciliación antes del arbitraje como un mecanismo para intentar llegar a un acuerdo amigable y razonable con la entidad, entonces lo que corresponde, si se firma el acta de no acuerdo, lo que corresponde es que iniciemos el arbitraje dentro de los 30 días hábiles de firmada el acta de suscripción de conciliación para poder someter nuestra controversia a arbitraje. Del mismo modo, y como habíamos señalado, también se puede llevar a junta de resolución de disputas las controversias que puedan suscitarse dependiendo del monto contractual. Si la junta de resolución de disputas no se pronuncia dentro del plazo, se disuelve, no se puede conformar o ya se recibió la obra, entonces el contratista puede solicitar el arbitraje a los 30 días de suscitado estos supuestos que les acabo de mencionar. 30 días hábiles. También cuando la Junta de Resolución de Disputas se ha pronunciado sobre alguna controversia y nosotros como contratistas hemos dejado constancia de nuestra disconformidad respecto a lo resuelto por la Junta, también debemos iniciar el arbitraje a los 30 días hábiles de recibida la obra. Ese es el plazo que tenemos. Y bueno, como ya lo había mencionado, la cantidad de árbitros debe estar señalada y acordada por las partes en el convenio arbitral, pero en aquellos casos en los que no se haya hecho este acuerdo, según lo que señala la normativa, esto tiene que ser resuelto por árbitro único. Ahora bien, hay una cosa que me gustaría comentarles aquí, que el convenio arbitral también, según lo que señala la ley de arbitraje, puede estar establecido por el comportamiento de las partes. Es decir, si yo no tengo una cláusula donde me establezca la cantidad de árbitros que tienen que solucionar la controversia, según lo que dice la norma, debería ser árbitro único si no hay acuerdo de las partes. Pero si yo envío mi solicitud de arbitraje designando un árbitro de parte y la entidad responde mi solicitud designando su árbitro de parte, se entiende que hay un consenso de que sea un tribunal quien resuelva la controversia. Entonces, eso nos faculta a continuar con el proceso de conformación del tribunal arbitral. Solo si mi contraparte responde que no hemos llegado a un acuerdo sobre la cantidad de árbitros y que el árbitro que se designe tiene que ser único, de conformidad con la norma, solo en ese caso tendré que iniciar el procedimiento, dependiendo si es ad hoc o institucional, para que se nombre al árbitro único. De lo contrario, si mi contraparte responde designando a su árbitro, entonces el proceso de conformación del tribunal arbitral continúa. Ahora hay que tener especial cuidado, mucho cuidado, con el tema de los plazos de caducidad. Los plazos de caducidad están establecidos en la ley y son sumamente importantes porque si no los activamos oportunamente, se nos restringe, por decirlo,
sin tanto formalismo legal, el derecho de poder reclamar se solucione, o mejor dicho, nos limita el derecho de poder pedirle a un tribunal o a un juez o a alguna jurisdicción que se pronuncie sobre un tema que ya ha incurrido en caducidad. En el marco de las contrataciones con el Estado existen dos tipos de caducidad: la caducidad general y la caducidad específica. La caducidad general es sobre cualquier tema que no sea los estrictamente señalados en la caducidad específica, que son nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción, conformidad, valorizaciones, metrados y liquidación. Estos son las materias controvertidas específicas que tienen un plazo de caducidad específico. Los que no están detallados en este rubro pueden ser solicitados o pueden estar ubicados en la caducidad general. ¿Cuál es la caducidad general? Antes de la fecha final de pago. O sea, pueden ser iniciados antes de que la entidad cumpla con el pago final. Sin embargo, los de caducidad específica tienen que estar, deben ser sometidos a arbitraje o a conciliación o a mecanismos de solución de controversias dentro de los 30 días hábiles de resuelto el contrato, de denegada la ampliación de plazo, de existir problemas de recepción, de existir controversias en valorizaciones, de haberse pronunciado sobre, o de existir controversias sobre liquidación y todo ello, ¿no? Hay que tener en consideración algo. Hace unos años existía el Decreto Supremo 184/2008, que establecía que el plazo de caducidad era de 15 días hábiles. Desde esa fecha hasta la actualidad, el plazo de caducidad se ha mantenido en 30 días hábiles. Pero si tú tienes una controversia que está sujeta al marco legal del Decreto 184/2008, solo tienes 15 días para solucionar las controversias, para evitar la caducidad. Por eso siempre es importante aplicar el marco legal aplicable. ¿Y cuál es el marco legal que tengo que aplicarle a mi contrato? El que está establecido o el que estaba vigente a la fecha de la convocatoria de mi procedimiento de selección. No a la fecha de mi contrato, no a la fecha que inició la obra, no a la fecha que inició el servicio. A la fecha que se convocó el procedimiento de selección. La norma que estaba vigente a esa fecha es la que tengo que aplicar para solucionar las controversias. Si yo considero, por ejemplo, que tengo un contrato del año 2010, que todavía está vigente el decreto Supremo 184/2008, y tengo una controversia ahorita de liquidación, de lo que fuera de consentimiento de liquidación, por ejemplo, y considero que como la norma actual establece 30 días hábiles para yo someter a controversia, y yo lo hago en este tiempo, entonces ya incurrí en caducidad. Y de hecho, me ha pasado con varios clientes que tienen resoluciones de contratos, sobre todo de contratos muy antiguos, con norma antigua, que ellos consideran el plazo de caducidad de la norma actual. Y eso es un grave error que ha inducido a muchos contratistas a que su controversia incurra en caducidad. Y la caducidad es una excepción que las entidades públicas las saben de memoria, las conocen al revés y al derecho, saben cuáles son los plazos que se tiene para activar los mecanismos de solución de controversias y están muy atentos a que se cumplan. De lo contrario, y si no se cumplen, pues no tienen ningún reparo en deducir las excepciones correspondientes a propósito de esta caducidad, ¿no? Que, como les digo, las entidades públicas las saben bastante bien. Ahora, un tema importante que tienen que conocer también son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son un mecanismo temporal, provisional, que pueden ser solicitadas de forma inicial ante el tribunal arbitral, conformado, pero en caso este no esté conformado, pueden ser solicitadas al Poder Judicial, a los juzgados comerciales, pueden ser solicitados también a la Junta de Resolución de Disputas, o pueden ser solicitados también a los árbitros de emergencia, dependiendo del reglamento que sea aplicable a su contrato, o de la institución arbitral a la que hayan sometido su controversia.
Principalmente existen dos tipos de medidas cautelares que son las más utilizadas en el marco de las contrataciones con el Estado. Son la medida cautelar de no innovar y la medida cautelar innovativa. La típica o la principal urgencia de utilizar medidas cautelares a propósito de las contrataciones con el Estado es siempre cautelar las cartas fianzas. Siempre es cuidar cuidar la ejecución de estas fianzas. A propósito de una resolución, a propósito de la liquidación desfavorable, a propósito de las razones que fuera, la mayor cantidad de medidas cautelares que se solicita es para cuidar la no ejecución de las garantías, de las cartas fianzas principalmente. Entonces, la medida cautelar de no innovar está referida y orientada principalmente a que no se ejecute algo. Es decir, a que se le ordena a la entidad, por ejemplo, para el caso puntual de las cartas fianzas, que no ejecute las cartas fianzas, que se disponga que ni la entidad, ni la aseguradora, o el banco, o la entidad emisora de las cartas fianzas, se abstenga de ejecutar o atender cualquier solicitud de ejecución de la entidad. Eso es básicamente la medida cautelar de no innovar. Es mantener el status quo de algo, es mantener el estado de hecho y de derecho de algo. En cambio, la innovativa está orientada a reponer el estado de hecho, o sea, reponer el status quo. Para el caso de las cartas fianzas, si ya la entidad ejecutó mi carta fianza, mi medida cautelar innovativa sería que restituya esas cartas fianzas y se restablezca el estado de hecho y de derecho que se tenía hasta antes de la ejecución. Eso más o menos serían las medidas cautelares más comunes en el marco de las contrataciones con el Estado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para estas medidas cautelares? En la norma de contrataciones y en la ley de arbitraje no se han establecido los requisitos propiamente de manera puntual y detallada, pero se aplica la norma civil que establece que toda medida cautelar tiene que tener verosimilitud del derecho, inminencia de un perjuicio irreparable, adecuación y contracautela. Esos son los 4 principales requisitos que se necesitan para que se pueda conceder una medida cautelar. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? La verosimilitud del derecho es principalmente generar una apariencia de que tenemos la razón. En términos muy sencillos es aparentarle al árbitro que tenemos la razón. Entonces, en ese sentido, no se necesita tener la certeza de los hechos, sino acreditar la apariencia de que tenemos esa certeza. Eso es inicialmente, porque al fin y al cabo, el árbitro o el juez que vaya a pronunciarse sobre la medida cautelar no es quien va a pronunciarse de forma definitiva sobre esta situación, sino que simplemente está dando una medida temporal a propósito de una situación puntual que le ha sido planteada. La inminencia de un perjuicio irreparable es sencillamente el peligro en la demora. El peligro en la demora es que es urgente que se tramite la medida cautelar o se conceda la medida cautelar a fin de evitar el daño que se pueda generar si es que no se atiende a tiempo nuestra solicitud. La adecuación es simplemente que existe una coherencia lógica entre el petitorio cautelar y el petitorio principal. Es decir, yo no puedo pedir que se cautele mis cartas fianzas si es que mi petitorio principal va a ser que no se me penalice porque no presenté mi personal con EPPs, ¿no? Salvo que esa penalidad sea bastante considerable y alcance para sostener o para amortizar las cuantías de las fianzas que estoy requiriendo, ¿no? O sea, tiene que haber una coherencia lógica entre lo que voy a pedir a nivel cautelar y lo que voy a pedir a nivel principal, en mi cuaderno principal, para que exista un pronunciamiento coordinado que avale y amerite el restablecimiento y el mantenimiento de esta cautelar. Y principalmente, y finalmente, la contracautela es como una especie de resarcimiento a la contraparte que se ve afectado con la medida cautelar
en caso el resultado principal no le dé la razón. Y sobre esta contracautela hay una amplia discusión por lo ordenado en el Decreto de Urgencia 20-2020. ¿Qué dice el Decreto de Urgencia en su artículo 8, que es la modificación al artículo 8 de la Ley de Arbitraje? ¿Perdón? Que señala que toda contracautela tiene que ser una carta fianza bancaria o patrimonial cuyo monto no puede ser menor a la carta de fiel cumplimiento. O sea, prácticamente te requieren una nueva garantía que sirva como contracautela y que tenga el 10% del monto de tu contrato como mínimo. ¿Y por qué digo que ha generado mucha controversia? Porque de hecho hay un sector que considera que este requerimiento, ojo que esta modificación solo es para las medidas cautelares donde se vean afectadas las entidades del Estado, ¿no? Cuando son entre privados y suscita una medida cautelar a nivel de arbitraje, no hay esta disposición. Pero a nivel arbitral, cuando se trabaje o cuando se afecte con una medida cautelar al Estado, es obligatorio, según la disposición del Decreto de Urgencia 2020, contar con una carta fianza bancaria o patrimonial como mínimo del 10% del contrato que sirva como contracautela. Como mencionaba, existe una serie de opiniones encontradas respecto a este punto, porque por una parte está obviamente el gremio de los contratistas, que señala que esto pues es una afectación a su derecho constitucional de obtener tutela jurisdiccional, porque resulta un poco un despropósito para ellos que se les exija una nueva carta fianza cuando lo que pretenden precisamente es cautelar fianzas que ya tiene la entidad. Entonces la consideran una doble garantía en este extremo, que simplemente los merma o los afecta de su derecho de tutela jurisdiccional. Entonces hay un debate ahí, y a propósito de este debate también hay un sector arbitral también que está orientado en esta línea y precisamente hace uso de su derecho del control difuso. ¿Qué es el control difuso? A nivel constitucional, el control difuso es inaplicar una norma a un caso concreto porque vulnera un derecho constitucional. Entonces, los árbitros, al igual que los jueces, al tener jurisdicción, cuentan con esta facultad constitucional reconocida de aplicar el control difuso e inaplicar una norma específica por vulnerar un derecho constitucional. Entonces, hay un sector de árbitros que de hecho piensa que la exigencia establecida sobre la carta fianza en el decreto 2020 es una vulneración al derecho de tutela jurisdiccional efectiva y hacen uso discrecional de su facultad de control difuso e inaplican esta disposición al caso concreto y requieren más bien al contratista que presente su caución juratoria, que es la típica contracautela que se lleva a nivel civil, es la típica contracautela que se maneja, e inaplican la disposición o la exigencia de una carta fianza que sirva como contracautela. Pero esto siempre es una discreción del árbitro de emergencia que conoce la medida cautelar, o del tribunal o del Poder Judicial incluso. Es una facultad, es una discreción que va a depender del criterio que maneje el árbitro o el juez, va a depender de la situación puntual que se lleve en la medida cautelar, digamos, en el caso en que nosotros hemos terminado el contrato, que estemos esperando la liquidación, pero que es la entidad quien no lo liquida por razones X y pretende ejecutar nuestra carta de fiel cumplimiento, entonces esto sí, pues sería un despropósito que pueda ameritar una ejecución cuando tengo todo lo que ya les he comentado, ¿no? Es un análisis puntual que se tiene que hacer, o que de hecho hacen los árbitros de manera discrecional, caso por caso, atendiendo las situaciones concretas de la medida cautelar solicitada, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que lo apliquen? Sí, de hecho sí. He visto muchas medidas cautelares donde se ha hecho aplicación del control difuso, muy bien sustentadas también.
Y también he visto medidas cautelares negadas porque no se ha cumplido con el requisito de contracautela, que es precisamente otorgar una carta fianza en las condiciones que ya les he mencionado, ¿no? Ahora, tienen que saber que las medidas cautelares, por norma general de la ley de arbitraje, tienen que ser puestas en conocimiento de la contraparte, salvo que sustenten de forma adecuada que no se debe poner la medida cautelar a conocimiento o que se conceda la medida cautelar sin conocimiento de su contraparte. La única forma de que el árbitro o el tribunal o el juez no corra traslado de su medida cautelar es que ustedes sustenten de forma adecuada y apropiada las razones por las cuales no se debería poner en conocimiento de esto. Y principalmente es porque esto podría afectar precisamente lo que va a conseguirse con la cautelar, ¿no? De repente le notifican medida cautelar a la entidad donde solicito que no se ejecuten las fianzas y la entidad corre a ejecutarlas y ante ello las aseguradoras o las entidades bancarias no tienen más que cumplir con la ejecución dentro del plazo de 3 días, ¿no? Entonces se frustraría la esencia de la medida cautelar, que es precisamente obtener un resguardo temporal ante un peligro inminente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo particularmente, si quieren que su medida cautelar no sea conocida a la entidad, o no sea puesta en conocimiento a su contraparte antes de su concesión, sustenten de manera adecuada las razones por las cuales no se tiene que poner en conocimiento previamente a su contraparte sobre la medida cautelar. De hecho, cuando se concede, luego se le notifica a la entidad para que haga uso de su derecho de contradicción, oposición, reconsideración, dependiendo de lo que, de cómo se esté llevando a cabo o las reglas aplicables a la medida cautelar. Pero les sugiero que siempre se sustente porque no se debe conceder, no se debe correr traslado previamente de la medida cautelar y solicitar se aplique la regla excepcional establecida en el arbitraje en este tema, porque es una medida de excepción, ¿no? Lo general es que se corra traslado y luego se le dé un plazo a la entidad para que se pronuncie y posteriormente el tribunal, el árbitro, el juez, se pronuncia sobre la medida cautelar. Ese es el procedimiento regular. Doctora, Ahora, doctora, ¿le sí, parece si entramos al break para la batería de preguntas? sí, claro. Y de ahí continuamos para... Sí, por supuesto. No sé si usted misma quiere que le lea las preguntas que hay en el chat o es que abrimos el micrófono y cada uno va preguntando y está respondiendo. Como usted, si usted empezamos por las que están en el chat y luego a los que puedan alzar su micrófono, no hay problema. ¿Podría hacer una pregunta? Claro, claro, Benjamín. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Yo conozco casos de que las fianzas de contracautela han sido otorgadas por montos menores al 10%, como indica la ley o como usted lo ha dicho, ¿no? ¿Es posible? Es que precisamente es lo que mencionaba, ¿no? La norma es puntual al señalar que el monto mínimo es el 10%, el monto mínimo. Entonces, si el árbitro o el juez o quien vaya a conceder la cautelar va a cumplir lo que dice la norma, lo coherente sería que no acepte una carta fianza por menor monto. Salvo que, como le había explicado lo del control difuso, aplique el control difuso, pero el control difuso conlleva inaplicar una carta o una disposición normativa por vulneración del derecho constitucional. No, al menos no he visto que sea aplicada de forma parcial, como en este caso disminuir el monto de la carta fianza, ¿no? Bueno, yo he tenido dos casos que han presentado por montos menores al 10% del monto del contrato y han sido aceptadas. Bueno, no sé cómo lo han conseguido. Otro tema, otra preguntita, ¿las fianzas de contracautela son ejecutables? Sí, claro, Yo- todas las fianzas son ejecutables. ¿Y qué garantiza la fianza de contracautela? Yo entiendo que
La contracautela garantiza que si el contratista pierde el arbitraje, ¿no? La entidad o la financiera o la financiadora tenga que pagar, salvo que se oponga. Entonces, pero si paga, la fianza contracautela no tiene razón de ser, ¿no es cierto? No, mire, lo que pasa es que la ¿En contracautela... qué momento se ejecutaría la contracautela? Porque si la contracautela garantiza que si bien o mal la entidad, la financiadora pague, no tiene razón de ser. O sea, entiendo que no No, garantiza nada. no. Está confundiendo los conceptos. La contracautela garantiza o es un respaldo en caso, por ejemplo, yo voy a pedir una medida cautelar contra usted. ¿Ya? Me otorgan la medida cautelar y resulta que en el proceso principal que vamos a seguir, usted me gana el caso y yo no tenía la razón. La contracautela sirve para indemnizarlo a usted por todo el proceso que usted se vio afectado con con la medida cautelar y que yo no gané el proceso. O sea, es una especie de indemnización por el tiempo en que una parte se vio afectada con una medida cautelar de manera injustificada, porque al final del proceso no tenía la razón quien solicitó la medida cautelar. O sea, no es que la financiera garantice el pago y con ello sea suficiente. No, la contracautela como tal, independientemente de la forma en que está prevista en la norma de contrataciones con el Estado, busca indemnizar a la parte que se ve afectada con la medida cautelar. Entonces, la forma de ejecutarla sería al final del proceso. Es decir, si a mí me conceden una medida cautelar en contra suya y al final del proceso, luego de, no sé, un año, yo pierdo el arbitraje o el proceso, usted tiene derecho a solicitar que se le otorgue o se le entregue la carta fianza o la contracautela que se haya emitido para que usted la pueda ejecutar como una reparación, una indemnización por todo el tiempo que se vio afectado con la medida cautelar de manera innecesaria, injustificada, antijurídica, porque yo no tengo la razón en el proceso final. No sé si está claro, o sea, no es que se Sí, pero garantice con si el yo pago, nada tuviera, más. pero si tuviera la razón, se supone que las fianzas, la entidad en este caso, yo lo entiendo de una, no sé si estoy mal, si el que gana el arbitraje le van a pagar la carta fianza. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Perdón? Si es que gana el arbitraje, ¿qué? No, No, si el arbitraje falla a favor del contratista, se supone que se dejan de pagar las cartas fianzas, la entidad le tiene que pagar el monto de la liquidación, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, pero yo como contratista me vi obligado a presentar una carta fianza contra cautela. Ahora, si yo pierdo el arbitraje, ¿no? Y le dan la razón a la entidad, lo que hace la entidad es ejecutar las fianzas. Y encima ejecutaría también la contracautela. Sí, exacto. Por eso es que existe este debate de que existe una doble garantía por la misma Claro, causa. claro. Entonces, Y es natural, o ese es un sea, abuso. al parecer es lo mismo, pero como bien mencionaba ya el doctor Miguel, las cláusulas las condiciones o las reglas de contrataciones cada vez están más inclinadas a la entidad, ¿no? Esto, por ejemplo, esta imposición a criterio personal, también me parece un despropósito porque la entidad tiene las suficientes garantías para poder ejecutarlas en el momento que necesita ante un incumplimiento, ante un saldo a favor o lo que fuera, ¿no? Exacto. Entonces, obligarlo, y es más adelante vamos a tocar, la entidad, el contratista también está obligado a presentar una carta fianza si es que quiere ir a anulación del auto. Ah, sí, eso Entonces, sí. prácticamente nos piden garantías por todo y la entidad tiene por norma o por disposición, aunque parezca injusto, todas estas gollerías, por decirlo así, en virtud de las prerrogativas que están dadas porque se supone que cautela el interés público y los servicios generales y los bienes generales y todo eso, ¿no? El interés general. Pero al igual que usted, yo también considero que ya es mucho, ¿no? O sea, se supone que ya tiene las garantías suficientes como para medirme una doble garantía para sustentar mi contracautela, ¿no?
Coincido con usted, pero es lo que dice la norma. Quizá por eso es de que el juez tuvo el tino de señalar un monto mínimo, si se quiere, ¿no? Una Claro, o operación sea, grande de una obra de un poco más de 100 millones de soles, tendría que haber presentado una fianza del 10% de contracortarla, pero sé que el contratista presentó una fianza que no llega ni a los 30.000 soles, ¿no? De sí, pues es contracortela, un que ha de sido aceptada. propósito. Sí, por supuesto. Por eso mencionaba que la atención de los jueces y los árbitros tiene que ser caso por caso. O sea, no se puede generalizar, como de hecho No, es sí, un error que ha cometido la norma de poner un monto mínimo, ¿no? Cuando lo que se tiene que hacer es analizar caso por caso, como el caso que usted comenta, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? No es lo mismo tener una carta fianza o tener una, no sé, un peligro de ejecución de 10.000 soles que de 1.000.000, ¿no? Entonces tiene exacto. que existir un criterio que no puede estar señalado por la norma, ¿no? Sino que se tiene que dejar a discreción de los que van a resolver las medidas cautelares. Claro, Comparto. gracias. No, usted, gracias. No sé si hay preguntas. A ver. Hay una, creo que para que nos aclare si es un requisito previo ir a la etapa de conciliación para acceder a la Junta de Resolución de Sí, Disputas o arbitraje, tal cual sucede con un proceso civil, por favor, o se puede obviar. No, no, sí, no es necesario. La conciliación solo es un prerequisito si así se establece de forma puntual en el contrato, en la cláusula de solución de controversias. Entonces, no es necesario ir a conciliación si es que en la cláusula, repito, de solución de controversias no se ha establecido de manera obligatoria, ¿no? o sea Si que no es obligatorio. perdón, no lo norma el reglamento ni la ley. No, no hay una disposición, es el acuerdo de las partes. O sea, te da la facultad de ir a conciliación, si lo deseas, antes del arbitraje para intentar obtener un acuerdo amigable con la entidad. Si no lo logras, te faculta el plazo de caducidad para que vayas al arbitraje. Solo es obligatorio cuando las partes, o se ha establecido en el convenio arbitral, que antes de ir al arbitraje tienes que iniciar un proceso de conciliación. De lo contrario, es facultativo. Ok. Después acá hay otra pregunta que dice, cuando ya existe la evidencia de que hay controversia entre las partes que está siendo sometida a conciliación o arbitraje, ¿es procedente la ejecución de las fianzas? La única forma de, bueno, en principio, las fianzas solo se pueden ejecutar cuando no se renuevan. Las de fiel cumplimiento se pueden ejecutar cuando se resuelve el contrato por causa del contratista y esta resolución ha quedado consentida o validada en laudo arbitral. Y las cartas se ejecutan cuando existe un riesgo de que no puedan ser amortizadas. Eso es lo que señala la norma para ejecutarlas. Si se sucede o si se suscita alguna de estas causales, la entidad puede ejecutar las cartas fianzas aun cuando estén en arbitraje, sometidos a arbitraje las controversias que sean, salvo que exista una medida cautelar no innovativa que le ordene a la entidad y a la aseguradora no ejecutar las fianzas. Por eso es que mencionaba que es importante que validen en virtud de las controversias que puedan estar pasando, si son necesarias o no las medidas cautelares o la intervención de una medida cautelar precisamente para proteger sus fianzas. Porque no existe ningún impedimento para la entidad de ejecutar las fianzas. De hecho, la aseguradora, ante una solicitud de ejecución, sea injustificada, sea inválida, sea arbitraria, sea inoportuna, sea Ejecuta. descabellada, puede ejecutarlo, ¿no? Solo tiene 3 días, no puede objetar, no puede decir no. Entonces, solo... Esos habilitadores que acaba de nombrar, entiendo que es de cara a la entidad, de acuerdo a la norma, pero Sí. no es vinculante con el banco o el emisor de la fianza, quien tendría que cumplir con la ejecución si es que la entidad decide notarialmente ejecutarlo como corresponde, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, lo que está preguntando es si las controversias, digamos, impiden que la entidad ejecute, ¿no? No están impedidas. Si está en controversia, lo que estuviera en controversia de la entidad
puede ejecutar las fianzas si se presenta alguno de los supuestos que he presionado. Obviamente para ello tiene que seguir el procedimiento, que es requerirlo a nivel notarial y esperar sus 3 días para que la entidad aseguradora o el banco pueda cumplir con esa ejecución. Sí, es un peligro. Se puede sacar, perdón, doctora, Vale. Benjamín, nuevamente, se puede sacar una medida cautelar antes de iniciar alguna controversia o un arbitraje, Sí, por porque supuesto. sucede el caso de que en la mayoría de los clientes que tienen controversias, obviamente después de evaluar se ven registrados a irse a un arbitraje, a reclamar, ¿no? Sus derechos que le han sido vulnerados o que no le quieran pagar, no le quieran dar ampliaciones de plazo, qué sé yo, o aprobar adicionales. Entonces, el hecho de irse a un arbitraje, yo he visto N cantidad de casos que la entidad lo primero que hace es pedir la ejecución de las fianzas. Y estamos fritos, porque ahí los clientes tienen 3 días para poner una excepción. Y eso es casi imposible, ¿no es cierto? Porque no hay sí. ningún juez que en 3 días le dé una, ¿no? Cautelar. Entonces, la pregunta es de que si yo avisoro de que voy a tener un problema que sí se puede determinar, ¿no? Entonces voy donde el autor Rubio, lo veo, doctor Rubio, mira, acá no me quieren dar un adicional que está en la ruta crítica y me va a tener que ir a un arbitraje. ¿Cómo protejo mis fianzas? ¿Me entiendes, no? Claro, me Entonces, queda clarísimo. Y ahora hay un tema, mire, las medidas cautelares antes del inicio del proceso arbitral son válidas, se pueden pedir. Pero ahora, por ejemplo, si a mí me resolvieron el contrato hoy, yo tengo 30 días para llevarlo al arbitraje. Yo puedo pedir mi medida cautelar mañana mismo y esperar que proceda y no sé, se demorará 1 o 2 semanas, dependiendo el centro de arbitraje o dependiendo del Poder Judicial. El Poder Judicial tarda un poco más, pero lo puedo llevar a la medida cautelar y la puedo conseguir inclusive. Pero eso es sobre una controversia que ya pasó, o sea, una controversia concreta, como la resolución del contrato, que si bien aún no he iniciado la solución de controversias, que en este caso sería el arbitraje, ya hay una controversia. O sea, existe una controversia que tarde o temprano voy a tener que iniciar, en este caso como máximo a los 30 días. En cuyo caso, porque la norma dice que tengo 10 días para presentar la medida cautelar para presentar la solicitud de arbitraje desde que me concede la medida cautelar, y tengo 90 días para conformar al tribunal desde concedida la medida cautelar. Entonces, si yo presento una medida cautelar sobre una controversia que todavía no existe, cuando presente mi solicitud de arbitraje, ¿sobre qué voy a ir a arbitraje? ¿Sobre qué controversia si todavía no existe una controversia pero formalizada? si el contratista presenta su solicitud de arbitraje, es porque ya está la controversia y la está poniendo en el tapete. Y adjunto puedo pedir mi carta de fianza, ¿qué es lo que pasa, doctora? De que yo presento mi medida cautelar, o sea, los clientes, ¿no? Yo no soy contratista, soy corredor de seguros, asesor. Sí, claro. Entonces, presenta la controversia y la entidad inmediatamente al día siguiente pide la ejecución de las fianzas y estamos fritos porque son 3 días, ¿no? ¿no? Sí, claro, entiendo Tendríamos que... perfectamente, pero en el marco de las medidas cautelares, como le digo, o sea, la tendencia es que existe una controversia, ya sea que se haya sometido o no a arbitraje todavía, pero que exista la controversia. Entonces, si no existe la controversia, yo sé que puede venir, yo sé que la entidad me va a resolver, yo sé que la entidad me va a penalizar, yo sé que la entidad va a hacer lo que sea, yo sé que va a pasar, pero no ha pasado todavía. Entonces, es muy poco probable que yo pueda acreditar una verosimilitud del derecho si le digo, oye, él me va a resolver. Él tiene planeado resolverlo. No, pero usted puede resolver el contrato, o sea, el contratista puede resolver el contrato, ¿no? Sí, Yo le por eso le mando digo, o la sea, carta de resolución del contrato y la respuesta de la entidad es ejecutar las fianzas inmediatamente, ¿no? Sí. No, pero ante la resolución del contrato, como le digo, si usted resuelve el contrato, usted puede solicitar la validez de su resolución. Y eso sí es una controversia. Pero si no existe nada de eso, o sea, si no existe una controversia formalizada, porque la resolución del contrato, ya sea que lo haga la entidad
o lo haga el contratista, es una controversia que se va a someter a arbitraje. Lo puede hacer la entidad para declarar la nulidad de su resolución, o lo puede hacer usted para que se declare la validez de su resolución. Pero ya es una controversia materializada. Entonces, si usted resuelve el contrato, al día siguiente puede pedir una medida cautelar y decirle que en 30 días, que vence su plazo de caducidad, va a solicitar una solicitud de arbitraje donde va a pedir que se valide su resolución del contrato. Ah, ya, o sea que se puede validar y ahí se convertiría en una medida cautelar innovativa. Sí, claro, o sea, si la si entidad llegara a ejecutar. Ejecuta la fianza. Ejecutara, exactamente. Y Sí, las se puede compañías, variar. como se ven precisadas a pagar dentro de los 3 días siguientes, tendrían que devolver la plata. Exactamente, la entidad tendría que ver la forma de revertir eso que ha ocasionado, ¿no? Pero que casi no lo hacen. Y lo va a hacer. Sí. Así es. Muy bien. Gracias, doctora. No, usted, señor Benjamín. Doctora Rubio, hay otra pregunta. ¿Qué procede si la entidad se niega a pagar cuando ya se entregó el bien en los tiempos correspondientes y teniendo toda la documentación en regla como la conformidad, etcétera? Ya ha introducido 3 cartas notariales en diferentes tiempos. Bueno, si no te paga, que es la obligación esencial de todo contrato, puedes resolver siguiendo el procedimiento de resolución, o puedes llevar a arbitraje o a controversia tu pago. Lo que yo recomiendo normalmente es que resuelvan. Bueno, es un arma de doble filo, porque si tienes garantías y resuelves, como hablábamos hace un ratito, la entidad no va a dudar en ejecutarte, así ellos sean los causantes de la resolución. Por eso es que muchos contratistas alargan la resolución precisamente para no correr ese riesgo. Pero, bajo este supuesto, lo que correspondería y tu última ratio sería que vayas a arbitraje para que sea el tribunal quien ordene el pago de los bienes que has entregado. Yo recomendaría resolver, pero como digo, es el riesgo de que la entidad, a pesar de que ellos han ocasionado la resolución del contrato, pretendan ejecutar las garantías que aún tienen. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, yo soy el ingeniero Tapia, Luis Tapia. Doctora, una consulta. Hay algunas entidades, en este caso municipalidades, mayormente de provincia, que suelen firmar el contrato y una vez que han firmado el contrato, está todo presentado para los adelantos, lo anulan el contrato. Quizás muchas veces se presume, no hay veracidad, se presume que el postor que ganó la obra no es el postor que ellos pensaban. Entonces, anulan el contrato. Está bien ese procedimiento porque yo pienso que si hay contrato y hay un compromiso legal, ¿no? Bueno, sí, pero también la norma, en virtud de las prerrogativas que tiene la entidad, puede declarar la nulidad del contrato surgido, pero por razones estrictamente establecidas en el reglamento. No puede anular por cualquier razón. No puede declarar la nulidad del contrato por cualquier razón porque se le ocurrió, porque no está conforme con el contratista, no. Para hacerlo, tiene que seguir el procedimiento o tiene que haber respetado el procedimiento establecido en el reglamento. Incluso cuando se da la nulidad del contrato, el contratista tiene la facultad de llevarlo a arbitraje y que sea un tribunal quien establezca si existe o no, o si es o no, si se ha dado o no la nulidad del contrato. Pero, en principio, la entidad tiene la facultad de declarar la nulidad del contrato, siempre respetando lo que dice la norma, ¿no? O sea, el límite de la discrecionalidad de la entidad a través de sus prerrogativas es el respeto por la norma, es la legalidad, la motivación. Si no respetan estas dos cosas, incurre o pasa de ser discrecional a ser arbitrario. Y ahí se rompe precisamente una de las prerrogativas, ¿no? Sí puede declarar la nulidad, tiene que seguir el procedimiento establecido en el reglamento y ante ello, ustedes como contratistas también tienen la facultad de llevarlo a controversia para que sea un tribunal o un árbitro único quien dirima esa controversia y determine si existió o no una causal válida de nulidad. Doctora, buenas noches. Habla Ana María Hopkins. Una consulta. Supuestamente cuando una obra ya está en arbitraje
no es factible que la entidad solicite la ejecución de las garantías, ¿verdad? Sin embargo, lo están haciendo actualmente. Lo que pasa es que no es un impedimento. Como lo había mencionado, existen razones puntuales o situaciones puntuales en que la entidad está habilitada para ejecutar las fianzas. Entonces, aun cuando existan controversias vinculadas a lo que fuera, si se dan algunos de estos supuestos establecidos en la norma, la entidad tiene la facultad de ejecutar. Salvo que exista una medida cautelar que así lo determine, ¿no? Que exista una medida cautelar que les impida ejecutar las fianzas. De lo contrario, ellos tienen la facultad, nuevamente, en virtud de las prerrogativas, de ejecutar las fianzas, si se dan las situaciones establecidas, ¿no? Es decir, que yo presento, mi cliente presenta una medida, un arbitraje, inmediatamente tiene que hacer la medida cautelar. Ambos tienen que caminar de la mano para proteger mis garantías. Sí, lamentablemente eso es así, porque de lo contrario, como le digo, yo no sé a qué entidad se enfrenta, pero la mayoría tiende a, como por ejemplo, ante una resolución, la mayoría de entidades tiende a ejecutar, siempre. Si por ahí la controversia es una liquidación del contrato, no es tanto el tema de la liquidación, pero ante resoluciones del contrato, siempre hay una tendencia de la entidad a ejecutar. Entonces, si su controversia es resolución del contrato propiamente, yo sí sugeriría que tome en cuenta también la obtención de una medida cautelar. Gracias. A usted. Doctora, hay una pregunta. Buenas noches, consulta. En el caso de que el contratista haya resuelto el contrato con la entidad pública por motivos de falta de terreno, pero ya se emitió la carta fianza de fe y cumplimiento, ¿como contratistas estamos obligados a seguir renovando las cartas fianzas? Lamentablemente sí, porque si no la renuevas, aunque parezca injusto y descabellado, la entidad puede ejecutarla. Y es más, nosotros ahorita tenemos un problema de ese tipo, estamos a punto de resolver porque no nos han entregado el terreno hace muchos meses y seguimos renovando la carta fianza, ¿no? Pero si no cumplo con renovarla, la entidad la podría ejecutar, a pesar de que él es el gestor o el causante de este impedimento de poder iniciar, ¿no? Como se dijo ayer, ¿no? La cancha de la entidad está siempre a su favor. Tiene todo el terreno, tiene la sartén por el mango. Y aunque eso suene bastante desventajoso para los contratistas, porque se supone que están en un contrato donde tiene que existir una relación horizontal, pero lo que siempre se da es que la entidad tiene cierta ventaja bastante pronunciada, cada vez más, frente a los contratistas, ¿no? Entonces, lamentablemente, aunque la entidad sea la causante de esta demora, estamos obligados a seguir manteniendo la carta fianza, ¿no? Si no cumple con ello, yo te sugeriría también resolver, ¿no? Porque tu carta fianza, si ellos han ocasionado que no se entregue el terreno y como consecuencia de ello no se inicie el plazo de ejecución, pues no tendría nada que ejecutar, ¿no? Ya se pasaría de arbitrario si pretende ejecutarte una carta fianza de fiel cumplimiento bajo esas condiciones que estás contando, ¿no? Doctora, una consulta. En el caso de la emisión de las cartas fianzas por diversos conceptos que otorgan las entidades de seguro, ellos están, las cartas fianzas, ellos lo actualizan o lo renuevan automáticamente o avisan al contratista que se va a vencer la carta de fianza y lo van a renovar. Porque le comento, yo tuve un trabajo en lo que es el ejército y la obra ya había terminado, ya tenía la conformidad, pero resulta que la entidad de aseguradora automáticamente lo había renovado sin que yo le avise y sin que la entidad le solicite. ¿Eso es correcto, doctora, o Lo que está pasa mal? es que eso es un procedimiento que maneja cada aseguradora, ¿no? Tendría que revisar usted los contratos sobre los cuales firmó la carta fianza o no sé, las condiciones que haya coordinado con su aseguradora para determinar si eso es factible o no, ¿no? Esto está más allá de la norma de contrataciones, ¿no? Es una relación particular con cada aseguradora. Eso es lo que menciona el participante,
En tanto exista en el contrato la cláusula de renovación automática, digamos, el banco o la entidad aseguradora renueva automáticamente, en tanto no reciba una orden en contrario o una solicitud en contrario del cliente, ¿no? Normalmente las aseguradoras o bancos previamente consultan si es que se va a renovar la fianza o no. Al no obtener respuesta en tiempo por parte del contratista o del cliente, aplican esta cláusula de renovación automática en virtud de que si no se renueva la fianza y no tenemos visibilidad de lo que está pasando con la obra o con el encargo o el objeto de la fianza, la entidad podría ejecutar por falta de renovación. Entonces, si no hay información, la aseguradora o el banco no tendría forma de tener claridad sobre si se va a ejecutar por falta de renovación o no. Y al no tener respuesta, no le queda más remedio que aplicar la cláusula de renovación automática. En tanto haya sido pactado así, ojo. Claro, ese es el yo pienso que ese es el procedimiento correcto que deberían de hacer todas las entidades aseguradoras, porque los bancos, tal cual como usted lo dice, estimado, ellos antes que lo renueven te avisan, esta carta de fianza está por vencerse, te lo vamos a renovar, o si en caso no es así, presente un documento, o en este caso la liquidación, que ya no es necesario de renovar, ¿no? Ese es el procedimiento correcto, creo. De acuerdo. Sí, eso es. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero esa también es función pues del broker asignado, ¿no? De informar y de tener en tanto al cliente de sus vencimientos. Porque claro, son características de las fianzas, ojo, el estar en vigencia. Ahora, para poder solicitar la no renovación, tiene que estar plenamente justificado también. No es que simplemente le diga a la aseguradora no voy a renovar y ahí quedó. Se tiene que justificar por qué no se va a renovar. Incluso se tienen que estar actualizando si es que ha habido amortizaciones para bajar el monto asegurado, ¿no? Y ese punto, Helmut, gracias por la intervención, Helmut, es muy Hola, importante buenas. porque en virtud de ello, en tanto la aseguradora o el banco reciba la información del avance del proyecto o del encargo y se produzcan amortizaciones, es importante informarle a la aseguradora para que vaya reduciendo la exposición de las fianzas en el tiempo y obviamente en las renovaciones también las primas pues no se cobran sobre una base menor, ¿no? Y le genera un mejor flujo financiero al contratista, ¿no? Es comunicación Bueno, nada más. así Hola. es. Aló. Adelante, señor, con su pregunta. Ya sería la última, doctora, para continuar con la exposición. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. A ver, para comentarles un poquito de un aporte con respecto a las aseguradoras, eh, cuando uno va a sacar sus cartas fianza, simplemente te envían todos sus formatos en donde hay uno de ellos que se llama contrato de garantía mobiliaria, en donde indica y estipula claramente que 15 días antes o 10 días antes las fianzas se van a renovar automáticamente. No es necesario que la entidad la requiera o el contratista, en este caso, la solicite, la renueve. Eso está claramente especificado en la mayoría de las aseguradoras. Ahora, con respecto al banco, lo que son bancos, el banco nunca te avisa, ¿no? A no ser que tu funcionario, ¿no? Ya te esté comentando, oye, ¿sabes qué? Se va a vencer tu fianza, pero normalmente los bancos no avisan. Es más, si llega la fecha de vencimiento, aún todavía la entidad tiene hasta 15 días para poder solicitar la ejecución. Dentro de esos 15 días, si es que tú no solicitas la renovación, no hay ningún problema, eso automáticamente se descarga en el sistema y después de ello, de los 15 días, así la entidad solicita la ejecución, no va a poder ejecutar la carta fianza, porque muchos los escuchaba los compañeros que estaban comentando pues, ¿no? de ese tema y ahí siempre hay problemas. Pero yo sí estoy trabajando en una constructora y ya tenemos bastante tiempo en ello y con toda la experiencia o poquita experiencia que yo pueda tener, yo lo he vivido, lo he pasado y siempre es así. Si tú a la aseguradora no le comentas, no le dices nada, 15 días antes la renueva. Así tú hayas terminado tu obra. Ese será mi pequeño aporte, ¿no? A la Gracias. cabeza del día de hoy. Gracias, Frankie. Muy amable. Muchas gracias. Continuemos, ¿Continúo? doctora. Sí, por Muchas favor. gracias.
Bien, ya para terminar, tenemos el sexto paso, es saber qué hacer luego de obtener un laudo, ¿no? En principio, todavía dentro del marco del proceso arbitral, cuando tenemos el laudo emitido, tenemos 15 o 10 días, dependiendo del reglamento al que estamos sometidos por la institución arbitral. Tenemos 15 o 10 días para solicitar las, se llaman recursos, pero realmente no son recursos, son solicitudes respecto a la interpretación, rectificación, exclusión e integración del laudo. Son solicitudes que se presentan en virtud de lo que se ha emitido en el laudo y que buscan la rectificación, evidentemente corregir algún error material, la exclusión, solicitar que se retire del laudo o que se excluya con la obviedad de la palabra algún extremo que no ha sido sometido a controversia o que es una materia que no puede ser arbitrable. Entonces, a través de esta solicitud se le pide al árbitro que saque del laudo esta parte que no corresponde, ¿no? La integración es al revés. La integración es solicitarle al tribunal o al árbitro que se pronuncie sobre alguna materia que ha sido sometida a arbitraje y cuyo pronunciamiento o cuya decisión no ha sido plasmada en el laudo. Entonces ahí se pide la integración. La interpretación es la solicitud más usada por todos, pero lo que ella busca es aclarar un aspecto oscuro que se tenga del laudo que pueda impedir la ejecución del laudo. Es decir, alguna cosita que no se deje entender, por ejemplo, ¿no? En una parte nos reconoce los intereses, pero en la decisión nos dice sin el reconocimiento de intereses. Entonces hay como que una incongruencia que amerita que el tribunal aclare sobre este aspecto oscuro con la finalidad de que ese laudo pueda ser totalmente ejecutable. Pero ¿qué pasa con el proceso o con la solicitud de interpretación que es utilizada en todos los casos, tanto por contratistas como entidades, para pedirle al tribunal o a los árbitros que cambien su decisión? Es decir, que se vuelvan o se revisen cosas que ya han revisado, que se pronuncien sobre cosas que ya se han pronunciado, pero que se pronuncien de forma distinta porque no está acorde a lo que ellos están esperando. Entonces, la interpretación, la solicitud de interpretación está de alguna forma desnaturalizándose en ese extremo, ¿no? Buscando cambiar el sentido del laudo, cosa que está prohibido a nivel legal. Ahora, luego que pasa este periodo de solicitudes y existe un pronunciamiento del tribunal sobre ellas, se cierra el proceso arbitral. Y con esta resolución tienes dos caminos: o lo ejecutas o lo anulas, dependiendo de tus intereses, tus derechos, lo que consideres que se haya resuelto en el laudo. Repito, tienes dos caminos: o lo ejecutas o lo anulas. Para ejecutarlo, primero tienes que requerirle a la entidad, si es entidad al contratista, que cumpla dentro de los 15 días hábiles, según la ley de arbitraje, para que cumpla lo dispuesto por el laudo. Si en 15 días no cumple con ello, ya tú puedes verificar si dentro del convenio arbitral se le ha concedido al tribunal arbitral la facultad de ejecutar sus propios laudos. Casi nunca se hace, pero por ahí en algún contrato quizás se le haya conferido al tribunal la facultad de ejecutar sus laudos. Si no tienes esta facultad conferida al tribunal, debes iniciar el proceso de ejecución del laudo en los juzgados comerciales. Si no hay juzgados comerciales en el lugar, en el juzgado civil, pero acá en Lima es en los juzgados comerciales, y solicitar tu ejecución del laudo, adjuntando pues tu laudo en copia certificada o en copia legalizada, porque es el título ejecutivo que tú vas a ejecutar y debe estar en custodia del juzgado para estos efectos. Y luego se sigue el proceso judicial de ejecución del laudo. Si lo quieres anular, también tienes que seguir un proceso judicial, pero tienes que tener en atención que tu anulación se tiene que motivar en alguna de las causales establecidas en el artículo 63 de la ley de arbitraje. No hay forma de que anules un laudo con una causal diferente a ello, más aún porque existe el principio de irreversibilidad del criterio arbitral. Es decir, que ningún juzgado, ningún juez puede cambiar lo decidido por un árbitro, salvo que haya detectado un error
de motivación, ya sea porque hay una motivación aparente o una motivación inexistente. Solo por estas dos razones puede producirse la anulación del laudo, pero nunca va a cambiarse el criterio. O sea, nunca un juez pueda decirle, oye, realmente esta resolución no ha quedado consentida o esta resolución no es correcta, esta resolución del contrato sí está bien dada, entonces yo la valido como juez. Eso es imposible. No hay forma de que un juez cambie el criterio que ha señalado el tribunal en un laudo. Lo que sí puede hacer es anular por falta de motivación. Eso es lo que sí tiene. Ahora, como lo había mencionado antes, el artículo 239 del reglamento establece que es un requisito obligatorio para ir a anulación del laudo que presentes una garantía. Una garantía que es por el 10%, no, por el 3% del monto controvertido y que tiene que estar vigente durante el proceso, ¿no? Es como que un requisito para que vayas a anulación. Algunas salas, para ser transparentes, aceptan la anulación sin este requisito y solo cuando se solicita la suspensión de la ejecución del laudo, sí te requieren la garantía propiamente. Entonces, pueden probar también presentando su anulación del laudo sin esta garantía. Aunque la norma textualmente así lo señala, ¿no? Y el último paso para poder cerrar las pautas que ustedes tienen que seguir para seguir un contrato con el Estado de forma adecuada es contar siempre con un soporte legal. Tiene que existir un match, un matrimonio perfecto entre su área técnica y su área legal. ¿Y por qué? Porque de nada sirve que ustedes tengan a los mejores ingenieros si es que ellos no saben aplicar la norma. Y viceversa. De nada sirve que tengan los mejores abogados si no pueden resolver cuestiones técnicas. Entonces tiene que haber un match. No pueden estar peleados. Siempre sucede en las obras que estas dos áreas, el legal y el técnico, hay una especie de divorcio entre ellos, ¿no? No sé por qué no familiarizan. Quizás cada quien en su campo, pero tiene que haber un match, una relación perfecta entre los abogados y los ingenieros a nivel contractual, me refiero, ¿no? Tiene que existir una dependencia mutua, ¿no? Un engranaje. Porque, por ejemplo, y me ha pasado, ¿no? Han llegado clientes que dicen, doctora, pero de hecho hubo lluvia, hay registro en el Senami, hay fotos que lo evidencian, hay filmaciones, tengo la prueba del laboratorio de que mi terreno está saturado, tengo todo que acredita que realmente mi plazo se afectó, pero ¿qué pasa? Que el ingeniero se olvidó de anotar en el cuaderno de obra el inicio y término de la causal. Si yo pido una ampliación de plazo, así tenga todo esto sustentado y validado, y me olvidé de cumplir con la formalidad que ayer se explicó, entonces no es que el funcionario sea un malo o no tenga criterio para resolver la ampliación de plazo. O sea, es decir, es obvio, se afectó la ruta crítica, es obvio, llovió, es obvio. Saturé mi terreno, tenía saturado el terreno, pero no cumpliste con la formalidad. Y lamentablemente en el marco de las contrataciones con el Estado, la formalidad genera derechos. Y al generar derechos, se tiene que ser cuidadoso de la formalidad. Y precisamente en estos detalles de la formalidad está la ayuda del abogado, ¿no? El abogado tiene que estar pendiente de indicarles o guiarlos a los ingenieros de qué tienen que hacer cuando suceda esta situación, ¿no? Anotarla, registrarla, llenar los asientos del cuaderno de obra, comunicarla al supervisor, hacer las cartas, hacer un buen informe. Entonces, no se pierdan derechos por no contar con una asesoría legal permanente, ¿no? O sea, es de hecho más rentable contar con un acompañamiento legal durante toda la ejecución del contrato que contratarlo para resolver una controversia que ya de repente tenemos perdida desde antes de iniciarla, ¿no? Por no cuidar estos aspectos que aunque parezcan mínimos son bastante importantes, ¿no? Entonces, ante este caso que les comento, ya de repente ustedes perdieron el derecho de solicitar su ampliación de plazo, pero todavía tienen vivo la posibilidad de justificar su retraso y que al menos no sean penalizados por esta causa, ¿no?
Y todo eso, ¿quién lo tiene que prever? ¿No? El soporte legal. Tiene que ver las alternativas de solución cuando algún problema se ha suscitado. Pero la mejor forma de solucionar los problemas es evitarlos. Así que no se peleen con sus abogados, al contrario, ténganlos como aliados. Son necesarios, igual la parte técnica, ¿no? No es un gasto, como ayer lo dijo el doctor Miguel, ¿no? Es una inversión que a la larga nos puede hacer ahorrar muchos miles, ¿no? Eso por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Si hay algunas preguntas adicionales, encantada de poder responderles. Hay una pregunta en el chat, doctora. Doctora, buenas noches. En el caso que hay un laudo arbitral favorable, luego esto, entiendo, esté en un juzgado comercial, entiendo, un proceso de ejecución del laudo, de nulidad del laudo, supongo, ¿no? ¿Se siguen renovando las fianzas? ¿Cuándo termina la renovación de las fianzas? Mire, las fianzas dejan de renovarse textualmente cuando la de fiel cumplimiento, cuando la liquidación queda consentida, y las de adelanto cuando ya quedan amortizadas. No tenemos otra opción de no renovarlas, ¿no? Hay ahora una disposición en la norma que dice que cuando la liquidación final arroja un saldo a favor del contratista, esta puede solicitar la devolución de su garantía. Pero si esto no ha sucedido, es decir, si no se ha practicado la liquidación todavía, porque de hecho la liquidación no se puede practicar cuando existen controversias pendientes de resolver y estas se hacen en el laudo. Entonces, al no poder practicarse la liquidación, las cartas fianzas deben seguir vigentes hasta que se practique la liquidación. Por eso es que también recomendamos que cuando se resuelva a través de un laudo que reconozca, no sé, derechos respecto de algún concepto que deba incluirse en la liquidación, entonces en paralelo a su ejecución se inicie el procedimiento de liquidación final de obra, ¿no? Para establecer este hito que marca la devolución de la garantía, ¿no? Doctora. Doctora, una consultita, disculpe. Mire, lo que usted dice es correcto, que si en caso ya se ha cumplido con la resolución de la liquidación, entonces la carta fianza de fiel cumplimiento automáticamente se debe requerir, pero la entidad, el contratista, perdón, tiene que requerirlo porque la entidad no sabe si se ha culminado o no se ha culminado. Pero ¿qué pasa si no lo solicita o se olvida de solicitarlo, que la devolución de la carta fianza, y la entidad aseguradora lo renueva porque simplemente ellos creen que ya se venció y tienen que renovarlo? Pero el contratista se olvidó pedirlo cuando ya la obra había concluido con resolución. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que el descuido del contratista puede traer más afectación económica, ¿no? Porque la renovación de la fianza tiene un costo que tiene que asumir el contratista ante su falta de diligencia. Ahora, conforme han mencionado anteriormente, si usted tiene un contrato con la aseguradora de renovación automática, su obligación es renovar, es avisar que ya no se tiene que renovar dentro del plazo que indica su contrato. De lo contrario, y si la aseguradora no tiene ninguna comunicación distinta, va a seguir con el proceso de renovación automática, pero eso no es culpa ni de la entidad ni de la aseguradora. Ese es un descuido, una falta de diligencia de parte del contratista, que naturalmente le va a traer consecuencias económicas, como es el cobro de esta renovación, ¿no? Innecesaria, de hecho, porque si ya se terminó todo y hay una resolución de liquidación, entonces es una renovación innecesaria. Pero parte del incumplimiento, o bueno, no de incumplimiento, sino del descuido por parte del contratista. Claro, doctora, pero si a pesar de ello, supongamos que la entidad aseguradora lo ha renovado, yo te muestro con documentos fehacientes que no debieron renovarlo sin que el contratista autorice esa renovación. De repente... Trabajo y promoción del empleo. Luego vea trámites y servicios. Clica en buscar trabajo en el portal Empleos Perú y busca el puesto que necesitas. Hay un micrófono, alguien activó su chat, por favor. Sí, como le repito, o sea, de hecho eso es una discusión que tendrá que usted enfrentar con la aseguradora. Está fuera del marco de ejecución contractual, pero por lo que comenta es entendería que es una obligación del contratista
comunicar oportunamente que ya que el contrato está ejecutado, que ya se liquidó, e incluso muchas aseguradoras solicitan la resolución de liquidación para poder tener mapeado que en efecto ya se culminó la obra y que existe un saldo favorable al menos al contratista, o no existe ni saldo a favor ni de la entidad, perdón, ni al contratista, ¿no? Doctora, una consulta. Hay una resolución, hay resoluciones que están consentidas. Quedan consentidas, liquidaciones de obras, ¿correcto? Que están consentidas porque el contratista prepara su liquidación ante al no hacerlo la entidad. Entonces, ¿qué sucede? De que presenta su liquidación y de acuerdo a la ley la entidad tiene 60 días para observar la liquidación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? No lo observa y pasaron los 60 días. ¿Es obligatorio mantener vigente la fianza de fiel cumplimiento? Porque si ya está consentida, la liquidación ya no hay razón de ser, ¿no es cierto? Lo que pasa es lo siguiente, señor Benjamín, que ninguna entidad